Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Les invito a que me acompañen, inclinando sus rostros para pedir la dirección de Dios sobre el tema de esta hora. Oremos. Nuestro amantísimo Padre y Dios, una vez más invocamos tu nombre y creemos que tú estás en medio de nosotros. Tú prometiste que donde tu nombre es invocado, tú estarás con nosotros. Dirígenos en el estudio de tu palabra, que podamos comprenderla y ponerla por obra. Lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Nuestro tema de hoy lleva por título La ley clavada en la cruz. Anoche nosotros hablamos de cómo bajo el nuevo pacto el Espíritu Santo escribe la ley en nuestro corazón. Sin embargo, hay muchos en el mundo evangélico hoy en día que dicen que la ley de los 10 mandamientos fue clavada en la cruz. Que ya no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia. Que Dios nos libertó de esa ley y que los cristianos ya no estamos obligados a guardar la ley. Hoy vamos a ver cuál fue la ley que fue clavada en la cruz. Y para esto tenemos que entender en primer lugar que había dos divisiones en el Antiguo Testamento de la ley. Y vamos a comenzar por allí. Vamos a comenzar viendo cómo Dios proclamó su santa ley en el monte Sinaí. Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31. Dice el versículo 18. Y le dio Dios a Moisés cuando habló de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas ¿con qué? ¿Con qué estaban escritas? Con el dedo de Dios. Y anoche aprendimos que el dedo de Dios es ¿qué? Muy bien, el Espíritu Santo. Veo que son buenos alumnos ustedes. Qué bueno, me gusta eso. Escritos con el dedo de Dios sobre tablas de ¿qué? De piedra. Ahora, ustedes saben que esas tablas de piedra que Dios escribió, Moisés las quebró al bajar del monte Sinaí. Si ustedes leen en el capítulo 32, van a encontrar la apostasía al pie del monte Sinaí. Dice el versículo 1 en adelante del capítulo 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo: apartad los zarcillos que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Y todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos, le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Y entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber,
y se levantó a regocijarse. Y Jehová le dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición. Lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Cuando Moisés desciende, se encuentra con el tremendo festín. Y dice el versículo 15: volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y del otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, le dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Esas tablas de piedra que simbolizaban el pacto entre Dios y su pueblo, que tenían escrito los 10 mandamientos, fueron quebradas al pie del monte Sinaí. Así, de igual manera, hay miles y millones de personas que piensan hoy en día que así como Moisés rompió las tablas de piedras y Cristo rompió esa ley, la destruyó, la abolió en el monte, no Sinaí, sino en el monte Calvario, que cuando él fue crucificado, junto con él se crucificó esa ley para siempre abolida, y ahora ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y saben, el texto principal que usan para esto se encuentra en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Y vamos a leerlo. Comenzando allí con el versículo 13 hasta el versículo 17. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Este es el versículo que usa la mayoría del mundo evangélico para decir que Cristo abolió la ley. Dice que tomó ese acta de decretos que era contraria, en contra de nosotros, la sacó del medio y la clavó en la cruz. Versículo 14. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por eso dice el versículo 16: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Algo así va el razonamiento de la gente. En el Antiguo Testamento Dios dio los 10 mandamientos, y el hombre que quería salvarse tenía que guardar esa ley. Pero como esa ley
no era guardada, sino que el pueblo la quebró al mismo pie del monte Sinaí. Y por eso Moisés quebró la ley. Todo en el Antiguo Testamento la gente quería usar la ley como medio de salvación. Guardando la ley se salvaban. Y Dios permitió que el pueblo fracasara miserablemente, dicen los dispensacionalistas, para mostrar que no puede haber salvación por medio de la ley, para que entonces viniese la salvación por medio de la fe. Viniendo la salvación por la fe, Dios hace un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto quita la ley, de en medio la clava en la cruz y para siempre ha abolido esa ley. Y de ahora en adelante, nosotros ya no estamos bajo esa ley, sino que ahora estamos bajo la gracia. Si pecamos, tenemos la sangre de Cristo que nos perdona, pero ninguno puede guardar la ley, porque ya Dios lo demostró que nadie puede guardar esa ley, por lo tanto, no la tenemos que guardar. Cristo la guardó por nosotros. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es creer en Cristo y ya somos salvos. No hace falta que guardemos la ley. Por eso San Pablo dice, nadie os juzgue en cuanto a comida, bebida, días de fiesta, luna nueva o sábados. Todo eso era sombra hasta que viniera la realidad que es Cristo. ¿Están ustedes de acuerdo con ese razonamiento? ¿Por qué? En primer lugar, porque la ley de Dios, como vimos anoche, es eterna. Vamos a leerlo. Salmos 111, versículos 7 y 8. Salmos 111, versículos 7 y 8. Dice el salmista, las obras de tus manos son verdad y juicio. Fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. ¿Cómo son los mandamientos de Dios? Rectos, justos, son eternos, afirmados para siempre, dice aquí. Si Dios estableció su ley y la afirmó eternamente y para siempre, si Cristo dijo, no penséis que he venido a abolir la ley. San Mateo capítulo 5 y versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Si Cristo dijo que Él no vino a abolir la ley, si Dios dice que su ley es eterna, entonces ¿cómo Pablo va a decir que la ley fue clavada en la cruz y abolida? ¿Qué es lo que está diciendo realmente Pablo? ¿Qué fue lo que fue clavado en la cruz? ¿Cuál es la ley que fue clavada en la cruz? Vamos a ver cuál es esa ley. En primer lugar, Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos. Pero después que Moisés quebró las 2 tablas de piedra, Dios le dijo a Moisés que subiera otra vez al monte. Vamos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio, vamos a leer en el capítulo 10. Deuteronomio, vamos a leer desde el 9 un poquito para recordar lo que acabamos de leer y luego leeremos el 10. Dice allí Moisés, versículo 17. Entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis 2 manos y las quebré delante de vuestros ojos. Y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Y también oré por Aarón en aquel entonces. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego y lo desmenucé moliéndolo muy bien, para que fuese reducido al polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. Y entonces, en aquel tiempo, capítulo 10 y versículo 1, Jehová me dijo,
lábrate 2 tablas de piedra, como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban escritas en las primeras, y sube al monte. Y yo subí al monte con las 2 tablas en mis manos, dice el versículo 3. Ahora, noten bien, Dios le dice, prepara tú 2 tablas. Las primeras tablas las había preparado Dios. Dice que la hechura de las tablas y la escritura eran de Dios. Las segundas tablas, Dios le dice a Moisés, tú prepara las tablas de piedra. Tú cortas la piedra, la preparas y vas a subir al monte con la piedra. Dice, y yo, dice Jehová, versículo 2, escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras que tú quebraste y las pondrás ¿en dónde? En el arca. ¿Qué era el arca? Versículo 3. Hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió, ¿quién escribió? Dios. En las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Jehová, y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Pregunto, esas tablas de piedra se guardaron dentro de ¿qué? Del arca. ¿Y a dónde se guardó el arca? En el tabernáculo. ¿En qué lugar del tabernáculo? En el lugar santísimo. El arca del pacto, del testimonio, estaba guardada en el lugar santísimo del tabernáculo. Y ahí dice Moisés, las puse. Fueron escritas por Dios sobre tablas de piedra y guardadas dentro del arca del pacto en el santuario. Ahora, Dios le dio a Moisés otras instrucciones. Y esas instrucciones se encuentran relatadas en el libro de Levítico, de Números y de Deuteronomio. Son las leyes que tienen que ver con los sacrificios y las ofrendas. Por ejemplo, en el libro de Levítico, y yo solamente les voy a leer los títulos de los capítulos, no tenemos tiempo de leer cada una de esas leyes, pero se llaman las leyes sobre sacrificios y ofrendas. En Levítico, capítulo 1, se habla de los holocaustos. Holocaustos son sacrificios por el pecado. Luego se llama, el capítulo 2 se titula las ofrendas. Y no son ofrendas de dinero, son ofrendas de sacrificios que se quemaban sobre el altar, animales que se sacrificaban. Capítulo 2. Capítulo 3, las ofrendas de paz. Y por ejemplo, dice allí en el capítulo 3, versículo 1 y 2, si tu ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla del ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová. Esto era una ofrenda de paz. En el capítulo 4 están las ofrendas por el pecado. Y también el pecador tenía que poner la mano sobre la ofrenda, sobre el animal, confesar su pecado y luego degollar el animal. Todo esto era símbolo de lo terrible que es el pecado. La paga del pecado es ¿qué? La muerte. Y sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? No hay remisión de pecados. Dios quería impresionar en la mente de cada uno de sus hijos cuán terrible, cuán horrendo es el pecado que causa la muerte, que lleva a la destrucción. Imagínense, ¿era caro pecar en aquella época? ¿Era caro?
Si usted mentía, tenía que traer un animalito al santuario. Ahora, si usted vivía en el pueblo de Israel, el santuario estaba en el centro del campamento y todas las tribus estaban acampadas alrededor por tribu. Y si usted venía de su carpa, tenía que pasar por en medio de todas las demás carpas con un animalito hasta el centro del campamento. Y todas las chismosas del pueblo, bueno, no tengo nada en contra de las mujeres, ¿verdad? Pero la Biblia dice las chismosas, así dice la Biblia, ¿ok? Las chismosas del pueblo decían, ¿qué habrá hecho fulanito? ¿Ya lo vieron? Pasó con un animalito. Algo malo hizo. ¿Qué será lo que hizo esta vez? Y algunos pasaban todos los días para el santuario. Pero saben, pecar era costoso porque cada animalito costaba. No eran gratis. Bueno, si tú criabas animales, pues tenías que tomar un cordero o un cabrito. Pero un cordero y un cabrito cuesta dinero. Y cada vez que tú pecabas haciendo algo malo, tenías que traer un animal y confesar tu pecado. Y luego tenías que tomar el cuchillo y degollar ese animal. Y la sangre tenía que salir a borbotones y mojar, chorrear. Y el sacerdote tenía que recoger de la sangre del animal e ir y rociarla en el santuario. Eso era para mostrar cuán costoso y terrible es el pecado. Le costaba la misma vida a un inocente animal, simbolizando que un día Dios entregaría a su propio Hijo para morir por el pecado. Si usted sigue leyendo, todo el libro de Levítico habla de las ofrendas por el pecado, luego el capítulo 6, las ofrendas expiatorios, luego el capítulo, eso es el capítulo 5, el capítulo 6, las leyes sobre los sacrificios, capítulo 7, las leyes sobre las ofrendas, capítulo 8, la consagración de Aarón y sus hijos, capítulo 9, los sacrificios de Aarón y sus hijos, luego las leyes sobre la purificación, capítulo 11 y 12, las leyes acerca de la lepra, capítulo 13, las leyes acerca de las impurezas, capítulo 15, el gran día de expiación, capítulo 16, actos de inmoralidad, capítulo 17, las leyes de santidad y justicia, capítulo 18, 19, capítulo 20, penas por actos de inmoralidad, capítulo 21, la santidad de los sacerdotes, capítulo 22, santidad de las ofrendas. Y ahí llegamos al capítulo 23, que es muy interesante. ¿Encontraron el capítulo 23 de Levíticos? Ok, vamos a leer. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Israel, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será sábado de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová por 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová por 7 días. Mas el 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Ahora noten, ¿cómo se llamaba la primera fiesta? ¿Cómo se llamaba? Yo creo que ustedes ya están cansados, ¿verdad? Contéstenme entonces, ¿cómo se llamaba? La Pascua. ¿Qué día se celebraba?
El 14 de el primer mes. El primer mes en hebreo se llama Nisan. Nisan. Luego venía la fiesta de los panes sin levadura. ¿Cuánto tiempo se celebraba esa fiesta? 7 días tenían que comer panes sin levadura. ¿Y cuánto tiempo duraba esa fiesta? 7 días. El primer día era santa convocación. Ningún trabajo se hacía. O sea, era un día feriado que no se trabajaba, pero era santo. Por eso se le llamaba también sábado, porque sábado quiere decir día de reposo. Ahora, no era el sábado del séptimo día. Ese ya está mencionado en el versículo 3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es a Jehová. El sábado se celebraba cada 7 días, pero el 15 del mes también era un día de reposo. Era el primer día de los panes sin levadura. Ahora noten. Dice, versículo 10. Habló Jehová a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y en aquel día ofreceréis la gavilla junto con un cordero de 1 año sin defecto, holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. En la fiesta de las primicias, que es la tercera fiesta, vayan tomando nota. La primera, la Pascua. La segunda, los panes sin levadura. Y la tercera, las primicias. ¿Qué día se celebraba la fiesta de las primicias? ¿Qué día? La acabamos de leer. El día que sigue al séptimo día. Exacto. El día que sigue al séptimo día, ¿cuál es? El primer día de la semana, el domingo. Así que la fiesta de las primicias siempre se celebraba en domingo. Ahora vean, esta era una fiesta también. ¿Cuántas fiestas van? 3. Vamos a seguir. Son 7 en total. Contaréis, versículo 15. Desde el día que sigue al día de reposo, o sea, del domingo, en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Contaréis 50 días y entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. 50 días. ¿Saben cómo se dice 50 días? Pentecostés. Pentecostés quiere decir 50 días. Estaba la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias que se celebraba el domingo, y luego se contaban 50 días hasta el Pentecostés. Y en ese Pentecostés, dice el versículo 21, convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Así que el primer día de los panes sin levadura era día reposo, era 15 del primer mes, 15 de Nisan. 50 días más tarde también era día de reposo, no se trabajaba, era feriado. Era sábado. Sábado quiere decir día de reposo. Ahora, esto no es el séptimo día, fíjense. Esto es un día de reposo que es una fiesta
a Jehová. Ya van 4 fiestas. Repito, Pascua, panes sin levadura, primicias y Pentecostés. Vamos a ver las últimas 3. Dice en el versículo 24, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el mes séptimo se llama Tishri en hebreo. En el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. ¿Ok? El séptimo mes, el primer día, era día de reposo. No se trabajaba. Y era una convocación a son de ¿qué? De trompetas. Esa se llama la fiesta de las trompetas. En hebreo, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Fiesta de las trompetas. ¿Ok? Luego, sigan leyendo, ya vamos, esa es la número 5. Ahora vamos a la 6ª. Versículo 27. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Versículo 32. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes a la puesta del sol. De puesta del sol a puesta del sol, o de tarde en tarde, guardaréis vuestro reposo. Ok, esa es la 6ª, son 7. La 7ª se llama cabañas o tabernáculos. A ver, las vamos a repetir, presten atención. Pascua, la número 1, panes sin levadura, la número 2, primicias, la número 3, Pentecostés, la número 4, trompetas, la número 5, día de expiación, la número 6, y cabañas, la número 7. Ok, y ahí está la fiesta de las cabañas. Dice el versículo 34, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová. ¿Por cuántos días? Por 7 días. El primer día será santa convocación y no haréis ningún trabajo. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, y el 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Noten, las cabañas o tabernáculos se celebraban desde el 15 hasta el 21 por 7 días del mes Tishri, séptimo mes. El primero de los 7 días, que era el 15, no se trabajaba. Y el 8º día, que era el 22, porque 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 son 7 días. Pero el 22, que era el 8º día, tampoco se trabajaba. Así que en el mes séptimo, el primer día del mes no se trabajaba, era trompetas. El 10º día no se trabajaba, era expiación. El 15 no se trabajaba, era tabernáculos. Y el 22 no se trabajaba, era el fin de la fiesta de los tabernáculos. O sea que en el mes séptimo había ¿cuántos días que no se trabajaban? El primero, el 10, el 15 y el 22, 4 días. Pero miren, estos no eran sábados del séptimo día, porque si el primero del mes caía en sábado, el 10º no podía caer en sábado, tenía que caer en martes, ¿verdad?
Si el primero era sábado, 10 días más tarde tenía que ser martes, no podía ser sábado. Si el primero caía en domingo, 10 días después era miércoles. Y el 15 entonces era domingo. Si el primero era domingo, el 15 era domingo y el 22 era domingo. Pero si el primero era lunes, el 15 era lunes y el 22 era lunes. Cualquier día de la semana que cayesen, no se trabajaba. Estos se llamaban los sábados anuales. Había 7 fiestas, pero había 7 sábados dentro de esas fiestas. Ahora escuchen, sábados no nos estamos refiriendo al séptimo día de la semana, eso es aparte, porque dice el versículo 37, estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrendas encendidas a Jehová, holocausto y ofrendas, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los séptimos días, de los sábados de reposo de Jehová vuestro Dios, de todos vuestros votos, de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis a dar a Jehová. Así que aparte de los sábados estaban estas fiestas solemnes o convocaciones. 7 fiestas, 7 sábados o días de reposo. Ahora vean, el 14 de Nisan era la Pascua, pero no era día de reposo. No era día de reposo, era fiesta. Se mataba el cordero pascual, se lo cocinaba, pero sí se trabajaba ese día. El 15, sin embargo, que era el día de los panes sin levadura, no se trabajaba, se descansaba. 16, 17, 18, 19, 20 y 21 eran días de fiesta. No se comía pan con levadura, sino solamente pan sin levadura. Eran 7 días de fiesta, pero no eran sábados. Pero el 15 sí era día de reposo. Luego el Pentecostés, que caía en domingo, era también día de reposo, no se trabajaba. Ningún trabajo hacían, pero caía en domingo. El día de las primicias caía en domingo y se ofrecía la ofrenda mecida, pero no era día de reposo, sí se trabajaba. ¿Están viendo la diferencia? Unos días se trabajaba, eran días de fiesta, y otros días eran días de reposo, no se trabajaba. El 10 del séptimo mes era día de expiación, no se trabajaba. El primero era día de trompetas, no se trabajaba. El 15 era día de tabernáculos, no se trabajaba. Y el 22 era día de tabernáculos. Pero el 16, 17, 18, 19, 20 y 21 también tenían que vivir en tabernáculos, no dormían en la casa, dormían en enramadas. Si tenían patio, tenían que hacer una tienda de ramas y dormir y comer allá afuera todo el tiempo, no entraban a su casa. Si no tenían patio, era en la terraza de arriba de la casa que tenían que poner su enramada. Y si no tenían ni patio ni terraza, entonces tenían que ir a la casa de un vecino que tuviera un pedazo de tierra y poner su carpa de ramas y ahí vivir por 7 días. Pero el primero y el octavo no se trabajaba, era fiesta de Jehová. 7 fiestas y 7 sábados. Ahora, ¿por qué me estoy deteniendo en esto? Bueno, porque Pablo dice, nadie os juzgue en cuanto a comida y bebida, días de fiesta, luna nueva y sábados, los cuales era sombra de lo que había por venir. Los que creen que la ley de Dios fue abolida, dicen, ya ven, Cristo abolió el sábado, ya no hay que guardar más el sábado. Por eso la mayoría de la gente no guarda el sábado hoy en día. Pero en realidad lo que Pablo estaba hablando eran de los días de fiesta y los sábados de esas fiestas, los sábados que se les llamaban ceremoniales, porque eran fiestas ceremoniales que representaban el plan de salvación. Y déjenme explicarles cómo era esto, y lo voy a hacer rapidito porque ya el tiempo es tarde. La primera fiesta era la Pascua. Se mataba el cordero pascual. Cristo murió un 14 de Nisan. El mismo día que se mataba el cordero pascual a las 3 de la tarde,
Cristo murió en la cruz del Calvario. El día siguiente era el 15 de Nisan. Pero como caía en sábado ese año que Cristo murió, se le llamaba un sábado grande o sábado de gran solemnidad. Así dice San Juan capítulo 19. ¿Cuándo se le llamaba sábado grande o sábado de gran solemnidad? Cuando el séptimo día de la semana, que de por sí era día de reposo, coincidía con uno de esos días que tampoco se trabajaba. Por ejemplo, el 15 de Nisan podía caer en martes. Era día de reposo, no se trabajaba. Pero cuando caía en sábado era doblemente día de reposo, porque era séptimo día de la semana y también era día de reposo ceremonial. A eso se le llamaba gran sábado o sábado de gran solemnidad. Cuando Cristo murió, la semana que Él murió, el viernes cayó 14 de Nisan. Y Cristo murió un viernes, a la hora que se mataba el Cordero Pascual. Él es nuestra Pascua que fue sacrificada por nosotros. El 15, que era día de reposo y no se trabajaba, el cuerpo de Cristo estaba en la tumba reposando. Él guardó ese sábado y cumplió la fiesta. Porque el día que el pueblo de Israel comía el pan sin levadura, Cristo tomó el pan sin levadura y dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es quebrantado. Y el mismo día que el pueblo de Israel estaba partiendo el pan sin levadura y comiéndolo, era el mismo día que el cuerpo del quebrantado estaba en la tumba. Él cumplió la fiesta. El domingo, que fue el día de la resurrección de Cristo, era el día de las primicias. Era el mismo día que se celebraba la fiesta de las primicias. Y San Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 15 y en el versículo 20, 1 Corintios 15, 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué es Cristo? Las primicias de los que durmieron. ¿Qué representaba la fiesta de las primicias? La resurrección de Cristo. Y Cristo resucitó el mismo domingo de resurrección. Yo les explicaba el sábado por la mañana en el servicio en inglés de estas fiestas y vimos que con Cristo resucitaron otras personas. ¿Se acuerdan? Cristo no resucitó solo. ¿Con quién resucitó? Con un grupo de santos que habían dormido y resucitaron. El sacerdote el día de las primicias tomaba una gavilla de espigas con muchos granitos, las espigas llenas, y se formaba una gavilla. En una gavilla pueden venir 100, 200, 300 espigas, y en cada espiga pueden venir 30, 40, 50 granitos. O sea que estamos hablando de un montón de granos. Esa gavilla se mecía sobre el altar el día de las primicias. Cuando Cristo resucitó, se le apareció a María Magdalena a la salida del sol. Estaba todavía oscuro cuando ella fue al sepulcro, no encontró el cuerpo de Cristo y estaba llorando fuera. Cuando vio a alguien y le dijo: Señor, pensando que era el que cuidaba el jardín, el hortelano, le dice: Señor, si tú sacaste el cuerpo de esta tumba, dime dónde lo pusiste. Era en verdad ¿quién? Jesús. Pero María no lo reconoció, estaba llorando, estaba apesadumbrada con los ojos llenos de lágrimas. Era oscuro todavía y no lo vio bien. Y Jesús le habló y le dijo: María. Y cuando escuchó la voz de Jesús, inmediatamente se dio cuenta que era el Señor. Y corrió y se echó a sus pies y le dijo: Raboni, mi Señor, mi Maestro. Y dice la Biblia que lo fue ¿a qué? A abrazar. ¿Y qué le dijo Jesús? No me toques, porque todavía no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Eso fue el domingo por la mañana.
¿a qué hora se ofrecía la gavilla mecida? A las 9 de la mañana, a la hora del sacrificio matutino, el sacerdote mecía la gavilla. Cuando Cristo subió esa mañana, porque tempranito le dijo a María, voy a mi Padre, ve a dile a mis hermanos que no voy a estar este día, pero que me voy a encontrar con ellos más tarde, en Jerusalén. Ese domingo por la mañana Él ascendió al cielo para recibir del Padre la aceptación de su sacrificio. Como el sacerdote tenía que ofrecer la gavilla mecida, Él ahora como nuestro sacerdote tenía que mecer la gavilla. Pero la gavilla no era de granos, de espiga, de trigo o de cebada, como se usaba para mecer la gavilla. Eran de cebada. ¿Saben de qué era? De los que resucitaron con Él. Se llevó la gavilla completa de los que resucitaron con Él y ascendió al cielo. Y cuando el Padre le iba a dar la bienvenida, Jesús dijo, Padre, quiero saber si mi sacrificio ha sido acepto delante de ti. Y el Padre dijo, Hijo, tu sacrificio fue perfecto. Es suficiente para pagar y limpiar todo el pecado. Y el Hijo dijo, bueno, Padre, si mi sacrificio es acepto, tienes que aceptar estos que vienen conmigo también, la gavilla. Y le presentó al Padre todos los que habían resucitado con Él. Y el Padre dijo, donde tú estés, ellos estarán contigo. Así Jesús, como sacerdote, presentó la gavilla delante del trono de Dios en la presencia del Padre. A la misma hora que el sacerdote aquí en la tierra, en Jerusalén, estaba con una gavilla de grano meciéndola sobre el altar, la realidad estaba tomando lugar, porque lo que celebraba aquí en la tierra era la sombra de la realidad, pero la realidad era Cristo mismo y su ministerio. Por ejemplo, el Cordero Pascual representaba a Cristo, pero no era la realidad. El Cordero no podía quitar el pecado. La sangre del Cordero no podía limpiar de pecado. Es la sangre de Cristo que nos limpia de pecado. Por eso a la hora que el sacerdote iba a matar el corderito a las 3 de la tarde, Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario. Hubo un terremoto. La tierra tembló, el velo del templo se rasgó de arriba abajo y el corderito huyó. Porque el sacerdote asustado dejó caer el cuchillo de su mano y salió corriendo con el terremoto. Y el corderito quedó libre. Ya no hacía falta matar un cordero, porque el verdadero Cordero de Dios estaba expirando en la cruz del Calvario. ¿Estás entendiendo lo que es las fiestas? Las fiestas son en plan de salvación, en tipo, en figura, en profecía. Señalaban a Cristo. Eran la sombra de lo que había por venir. Así fue la fiesta de la resurrección. 50 días más tarde es la fiesta del Pentecostés. ¿Y qué pasó el día de Pentecostés? Rapidito. En ese día Cristo se presenta ante el Padre para la inauguración del santuario en el cielo. Y es ungido con el cuerno de la unción, como el sumo sacerdote era ungido. Se derrama sobre él el aceite de la unción. Se ungían a los reyes y a los sumos sacerdotes. Cuando moría un sumo sacerdote, el nuevo sumo sacerdote tenía que ser ungido con un cuerno con aceite. Cuando moría un rey o se nombraba un nuevo rey, el rey tenía que ser ungido con un cuerno con aceite. Y así Cristo, al ascender al cielo después de su muerte, es ungido como rey y como sumo sacerdote. También se ungía el tabernáculo y se ungió el templo cuando se inauguró. Con aceite se ungía, con el aceite de la santa unción, se ungía el tabernáculo. Cuando Cristo ascendió al cielo, se ungió el santuario celestial para que Él comenzara a oficiar como nuestro sumo sacerdote. Y el día de Pentecostés fue la entronación de Cristo en el cielo. Eso lo explica San Pedro en Hechos capítulo 2. Dice, esto que vosotros veis y oís, esto, que el Espíritu Santo fue derramado, es que Cristo se sentó a la diestra del Padre. Él fue sentado a la diestra de Dios.
en ese verdadero tabernáculo que levantó Dios y no el hombre, y él recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo, por eso ha derramado esto que vosotros veis y oís. Yo no tengo tiempo de explicar, pero cada detalle de la fiesta, de la dedicación del tabernáculo, del templo y del ungimiento de los sacerdotes es muy importante. ¿Saben cuántos días tomaba la dedicación del santuario y de los sacerdotes? Cada vez que moría un sacerdote, un sumo sacerdote, había 8 días que el sumo sacerdote tenía que estar a la puerta del tabernáculo antes de poder entrar para consagrarse a sí mismo. Y se hacía todo un ritual de preparación y de ungimiento para que el día del ungimiento del sacerdote él pudiera entrar y oficiar. Por eso Cristo, después que resucitó, pasó 40 días más en esta tierra, luego ascendió al cielo y allá estuvo 8 días esperando su coronación, su ungimiento. Y el día de Pentecostés, exactamente a los 50 días más tarde, fue coronado y fue entronizado en el cielo. Eso es lo que representa Pentecostés. Luego viene la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de las trompetas. Fíjense, las primeras 3 fiestas se celebraban en la primavera. Luego el Pentecostés se celebraba en el verano. Y luego en el otoño, al final de la cosecha, se celebraban las últimas 3 fiestas, que eran trompetas, día de expiación y tabernáculos. 3 en la primavera, 3 en el otoño y una en medio de las 2. ¿Qué representa esto? Hermanos, las fiestas, las 7 fiestas representan los 7 grandes eventos en el plan de salvación. ¿Qué dije que representan? 7 grandes eventos en el plan de salvación. Las 7 cosas más importantes en la salvación del ser humano. La primera, la muerte de Cristo, la Pascua. La segunda, su sepultura, los panes sin levadura. La tercera, su resurrección, las primicias. Esas 3 se celebraron aquí en la tierra, al principio del ministerio de Cristo, en la primavera de la historia. Luego viene todo el periodo de la historia, que sería el verano. El Pentecostés inicia el verano con la entronación de Cristo y la obra de Cristo en el santuario celestial. Cuando Él ascendió, terminó la obra aquí en la tierra con las primeras 3 fiestas, sube y ahora comienza la obra en el santuario celestial, intercediendo por nosotros en el santuario que está en el cielo. Pero al llegar al final, al otoño, al final de la historia de este mundo, se celebran 3 fiestas más, 3 eventos en el plan de salvación. Primero, las trompetas. Las trompetas anuncian que se acerca el día del juicio. Cuando suenan las trompetas, en el 7º mes dice, llegó el 7º mes. Se acerca el día de expiación. El pueblo tiene que prepararse para el gran día de expiación, el día del juicio, cuando será reconciliado delante de Dios. Y tenían 10 días los hijos de Israel, por si no habían confesado algún pecado, para ir al santuario y confesarlo, porque el día de expiación se quitaban todos los pecados del santuario, se limpiaba el santuario y quedaban limpios de todos sus pecados. Si alguno no había confesado su pecado y no lo había pasado al santuario, su pecado quedaba sobre él y era cortado del pueblo. Había 10 días, los días más cargados de trabajo en el santuario eran del 1 al 10. ¿Por qué? Porque todo el mundo se apresuraba a ir al santuario a confesar todos los pecados que hubiera cometido para que pudieran ser borrados el día de expiación. Las trompetas representan el mensaje de los 3 ángeles, el anuncio de que se acerca el día del juicio de Dios. Son los anuncios finales de la obra final de Cristo en el santuario celestial. Y qué interesante, se celebraban el 1 del mes. En profecía, un día es, ¿cuánto tiempo? 1 año. Qué interesante, cuando Guillermo Miller comenzó a proclamar
que se acercaba el día del juicio fue exactamente 10 años antes de 1844. Y en 1844, el 22 de octubre, el día del juicio, fue el comienzo de la fiesta de la expiación. El día del juicio, el día de expiación. 10 días, 10 años duró la fiesta de las trompetas hasta el día de expiación. Actualmente estamos viviendo en el día de expiación. No más falta la fiesta de las cabañas o tabernáculos, que tiene que ver con la venida del Señor cuando Él nos reciba en sus moradas para gozarnos con Él. Y dice que en la fiesta de las cabañas hacían fiesta, celebración y gozo, mucha alegría, con palmas en las manos. Y las palmas en las manos representan la victoria, porque celebraban el cruce del Mar Rojo cuando los egipcios fueron destruidos. También nosotros vamos a celebrar el cruce del mar cuando los impíos sean destruidos y nosotros podamos ser recibidos en las moradas celestiales con el Señor. Ahora, todas estas fiestas eran símbolo de lo que había de venir, pero la realidad es Cristo. Volvamos ahora a Colosenses 2 y vamos a terminar por ahí donde comenzamos. ¿De qué está hablando Pablo cuando dice que la ley fue clavada en la cruz? Bueno, vimos que la ley de Dios fue puesta dentro del arca, pero todas estas leyes que Dios le dio a Moisés sobre ofrendas y sacrificios no se guardaron dentro del arca del pacto, sino a un costado del arca del pacto. No se escribieron en tablas de piedra, sino en un libro. Antes de leer Colosenses, nomás vamos a leer un versículo allá en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio, un versículo más, para ver la diferencia entre las leyes ceremoniales y la ley moral o de los 10 mandamientos. Allá en Deuteronomio, capítulo 31. Deuteronomio, capítulo 31, dice el versículo 24. Cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Noten, los 10 mandamientos se escribieron por Dios en tablas de piedra y Moisés las colocó dentro del arca. Pero estas otras leyes, de las cuales los días ceremoniales son parte de esas leyes de sacrificios, se colocaron al lado del arca y se escribieron en un libro. ¿Y quién las escribió? Moisés. Los 10 mandamientos los escribió Dios. Las leyes ceremoniales de sacrificios las escribió Moisés. Los 10 mandamientos se escribieron en tablas de piedra. La ley ceremonial se escribió en un libro. La piedra es perdurable. El libro se desgasta y se acaba, mientras que la piedra permanece. El libro de la ley de leyes ceremoniales era hasta que Cristo viniera. Y esa es la ley que fue abolida, que se cumplió y se acabó. Ya no hacía falta que se matara un corderito, porque ya el Cordero de Dios había muerto. Ya no hacía falta que se meciera una gavilla encendida sobre el altar, porque ya la gavilla de redimidos había sido presentada delante del Señor y acepta por el Señor. Y así cada fiesta tenía su cumplimiento en el plan de salvación. Ahora sí, volvamos a Colosenses 2 y van a ver qué fácil se entiende lo que está leyendo aquí, lo que está diciendo San Pablo, para que ustedes no se confundan y los engañen con doctrinas falsas. Miren lo que dice. Versículo 16. Nadie os juzgue en comida o en bebida. Comida o bebida tenían que ver con las ofrendas que se ofrecían en esos días de fiesta. 2 efas de flor de harina amasada en aceite, ofrenda encendida a Jehová, comida, era de harina.
Bebidas, las libaciones, el cuarto de un hin de vino. Eso era lo que se ofrecía. En la Pascua se comía, la comida era un cordero cocinado o asado al fuego. Pero también se comía con hierbas amargas y se comía con pan sin levadura. Esas eran las comidas. Las bebidas se tomaba del fruto de la vid. San Pablo dice, nadie os juzgue en cuanto a comidas o bebidas. En cuanto a días de fiesta, ¿cuáles eran los días de fiesta? Versículo 16, días de fiesta. Eran 7 fiestas anuales. La Pascua era una fiesta. Las primicias era una fiesta. Y luego dice, luna nueva o días de reposo. La luna nueva era el primero de cada mes que tenían que ofrecer 7 corderos. No lo leímos, pero era también parte de la ley ceremonial. Y días de reposo o sábados no se refería al sábado semanal, se refería a los 7 sábados que no se trabajaba, que eran símbolos en el plan de salvación. Por eso dice el versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es ¿de quién? De Cristo. Una sombra no es la misma realidad. Se parece a la realidad, pero no es la realidad. Por ejemplo, si yo pongo mi mano aquí, mi mano está echando una sombra sobre el púlpito. Ustedes no la pueden ver, pero yo la veo aquí. La sombra sobre el púlpito. Se parece mucho a mi mano la sombra. Es casi igual. Los mismos 5 dedos, la misma palma de la mano, es la sombra sobre el púlpito. Tienen la misma forma, el mismo tamaño. Pero no es la sustancia, es una sombra. No es la sustancia. La sombra no es de carne y hueso. La sombra no es tridimensional, es de 2 dimensiones solamente. ¿Ok? Pero ahora vean lo que sucede. Cuando la sombra se encuentra con la realidad, yo voy a ir bajando la mano, ahí está la sombra, pero cuando bajo la mano, cuando la sombra se encuentra con la realidad, ¿qué pasa con la sombra? Desaparece. Al juntarse las dos, la sombra desaparece porque ahora llegó ¿qué? La realidad. La realidad es el cuerpo. La sombra es lo que proyecta el cuerpo. De igual manera dice aquí, todas estas fiestas y días de fiesta y sábados eran la sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo o la realidad es Cristo. O sea que Cristo es la Pascua, Cristo es el pan sin levadura, Cristo es las primicias, Cristo es el Pentecostés, Cristo es las trompetas, Cristo es la expiación y Cristo es los tabernáculos. Él es la realidad. Todo eso era una sombra para mostrarnos a Cristo. Pero ya llegando a Cristo, la realidad toma lugar en lugar de la forma. En otras palabras, el plan de salvación estaba presentado a través de símbolos. Era como un play. Un play viene a ser como un drama, ¿no es cierto? Una figura, un drama, pero no era la realidad. Pero cuando llega la realidad no necesitamos el drama, porque ahora entró la realidad. En lugar de usar un cordero para simbolizar a Cristo, ahora tenemos al Cordero de Dios, que es Cristo. En realidad, en lugar de usar una gavilla, que eran granos de trigo, granos de cebada, ahora tenemos los redimidos que son presentados, primicias de los que durmieron. En lugar de trompetas que sonaban, ahora tenemos el mensaje de los 3 ángeles que anuncian la hora del juicio. Y de igual manera, en el día de expiación, en lugar de la sangre de machos cabríos, tenemos la sangre de Cristo que se presenta en el cielo para limpiarnos del pecado. Y de igual manera, en lugar de cabañas, de ramas de árboles frondosos, tendremos las moradas que Jesús nos ha dado en el reino de los cielos. Y las palmas las usaremos como símbolos de victoria. Esa es la realidad de la ley que terminó en la cruz, la ley
de sacrificios y ofrenda. Si ustedes quieren leer más de esto, está en el libro de Hebreos, en el capítulo 7 y en el capítulo 8 y 9, 3 capítulos que hablan que había una ley de sacerdocio, que esa ley tenía que ser cambiada al haber cambio de sacerdocio. El sacerdocio era por Aarón y sus descendientes, pero Cristo no vino de la tribu de Leví, Cristo vino de la tribu de Judá. Y Él no es sacerdote según los levitas, porque Él no era levita, Él es sacerdote según la orden de ¿quién? De Melquisedec, que es del rey, y el rey viene de la tribu de Judá. Melquisedec quiere decir rey de justicia, y Él es rey, por eso Él es de una orden de sacerdotes superior a la orden de Leví. Y Él comienza a ser nuestro rey al dar su vida y su sangre por nosotros. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El libro de Hebreos explica que habiendo cambio de sacerdocio hay cambio de ley. Y la ley que ponía hombres humanos como sumos sacerdotes queda abolida para dar lugar a la ley del juramento, que es superior a la ley del sacerdocio. La ley del juramento es perpetua y eterna y constituye a uno eternamente y para siempre sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quedó claro? A ver, una pregunta. Bueno, la Biblia no dice que todos. Las primicias son una cosecha especial. Antes de recoger la cosecha total, el sacerdote cortaba una gavilla. Esa gavilla eran cientos de granitos, pero no era la cosecha entera. Las cosechas son miles y miles y millones. Pero era un símbolo de la gran cosecha que vendría. ¿Quiénes resucitaron con Cristo? Bueno, si yo tuviera tiempo le contesto en detalle su pregunta porque es muy interesante. No tengo el tiempo, ya es tarde. Yo tengo una serie que se llama El Santuario Terrenal y Celestial. No la tengo en videos, la tengo en audio, tanto en cassette como en CD. Y esa serie explica todo el servicio del santuario, todas esas ofrendas, por cierto, 7 fiestas, 7 sábados, 7 ofrendas, 7 coberturas del santuario, 7 piezas de la vestimenta del sacerdote. Todo el número 7 está en el santuario, repetido en todo. Es precioso cuando ustedes estudian eso. Hay 7 telas que se usan en el santuario, 7 colores en el santuario, 7 mobiliarios, el altar, el lavacro, la mesa de los panes, el candelabro, el altar del incienso, el propiciatorio y el arca del pacto. Son 7 elementos dentro del santuario. Es bien interesante, aunque son 3 divisiones del santuario: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. La obra de Cristo en la tierra, la obra de Cristo en el cielo, en el lugar santo, y la obra final en el lugar santísimo. La justificación, la santificación y el juicio. Es muy interesante lo que es el santuario. Ahí explico la vestimenta de los sacerdotes, por qué usaban los colores que usaban, qué representa el color violeta, qué representa el color púrpura, qué representa el color rojo, qué representa el color azul, qué representa el color blanco, por qué las coberturas del santuario eran de distintos tipos, por qué por dentro el santuario era de oro y por fuera no era de oro, era de madera. Por ejemplo, solo les doy un ejemplo. El arca del pacto era de madera, pero estaba recubierta de oro. La madera representa la humanidad de Cristo, el oro representa su divinidad. Cristo era al mismo tiempo humano, madera, pero divino, oro. Y así como eso, hay unas cosas preciosas en el santuario. Ahí yo explico quiénes resucitaron, hermano, con Cristo el día de las primicias. No son todos. La Biblia dice que muchos santos que durmieron resucitaron con Él y ascendieron con Él al cielo y están en el cielo ahora. Pero no son todos. ¿Quiénes fueron? Not everybody. ¿Quiénes fueron? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Alguno escuchó la serie del santuario del pastor Gambetta? ¿No? Pues entonces consíganla.
Vale la pena, les digo. Hay cosas preciosas que ustedes pueden aprender. Los que resucitaron con Cristo no fueron todos los redimidos, fueron una clase muy especial. Los mártires que dieron su vida por el Señor Jesús. Entre ellos resucitó Juan el Bautista. Y si ustedes quieren escuchar algo interesantísimo, yo tengo una serie cortita, nomás de 3 sermones, pero es dinamita. Se llama Los 3 Elías. ¿Saben ustedes que la Biblia habla de 3 Elías? Primero está el Elías del Antiguo Testamento, el profeta Elías, en tiempos de Acab y Jezabel. Pero luego Jesús dijo, este es el Elías que había de venir, refiriéndose ¿a quién? A Juan el Bautista. Pero hay un tercer Elías que va a venir a preparar el camino para la segunda venida del Señor. ¿Quién es el tercer Elías? Eso es bien interesante. Si ustedes quieren escuchar algo interesante, y ahí yo explico también quiénes son los que resucitaron con Jesús, las primicias. También explico que así como el Elías del Antiguo Testamento fue llevado al cielo sin ver la muerte, porque fue llevado en un carro de fuego, el Elías del Nuevo Testamento fue decapitado. Y el Elías final está compuesto por el símbolo de los 2 Elías anteriores. El Elías del Antiguo Testamento, que es llevado vivo sin ver la muerte, y el Elías del Nuevo Testamento, que es decapitado. En el tiempo del fin, Dios va a tener un Elías, que parte de ese Elías van a morir por no recibir la marca de la bestia, pero los otros van a estar vivos y nunca van a ver la muerte como Elías. O sea, es fascinante esa historia. Nomás son tres CDs, pero vale la pena. Usted se va a fascinar con lo que va a aprender allí. Claro, la serie del santuario es mucho más completa y muy hermosa. Bien, vamos a ponernos en pie, el tiempo ha transcurrido, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ir sellando esto que estamos aprendiendo en nuestros corazones. Hoy hemos aprendido que la ley de Dios es eterna, inmutable, que no puede ser abolida. El sábado del 7º día no es sombra de nada que habría por venir. Es recordativo de Cristo como Creador y Redentor. El sábado no ha sido abolido, sigue en pie. Lo que terminó fueron las fiestas y los sacrificios y las ofrendas. Pero nunca terminó la ley de Dios, porque la ley de Dios me dice lo que es bueno y lo que es malo. Me dice lo que es pecado. Las fiestas ceremoniales y las ofrendas ceremoniales me decían qué hacer cuando yo peco. Es el remedio del pecado, pero el pecado es transgresión de la ley. El remedio del pecado son los sacrificios, pero los sacrificios no podían quitar el pecado. Tenía que venir el sacrificio supremo de Cristo para limpiarnos del pecado. Vamos a pedirle al Señor que ese sacrificio se haga efectivo en nuestra vida, que no haya sido en vano esa sangre que fue derramada. Oremos. Nuestro Dios, en esta hora queremos agradecerte infinitamente, porque hoy nos has mostrado por tu palabra el plan de salvación, algo tan precioso y solemne, los 7 grandes eventos del plan de salvación. Sabemos que estamos viviendo en el gran día del juicio y que muy pronto cada caso va a ser determinado para salvación o para condenación. Permite, Señor, que podamos tener todos nuestros pecados confesados y transferidos al santuario, para que en ese día, cuando nuestro nombre sea llamado, podamos quedar libres de todo pecado, borrados para siempre por la sangre de Cristo, y tengamos derecho a entrar en las mansiones eternas, en los tabernáculos que tú has preparado para aquellos que te aman. Que en ese día, con palmas de regocijo, podamos darte la bienvenida y estar contigo por toda la eternidad. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tu sangre derramada. Y Señor, si hay alguno en esta noche aquí que todavía no ha hecho provisión para el perdón de sus pecados, no se ha aferrado a esa sangre y a ese sacrificio de Cristo, permite, Señor, que en esta noche haya tomado esa decisión de confesar su pecado, de venir a ti para ser lavado en el lavacro del agua
Así como en el santuario, después del altar, venía el lavacro que representa el bautismo, que también las almas que en esta noche te han aceptado como Salvador puedan pasar por el lavacro del agua para ser limpiados de todos sus pecados y así estar en pie cuando tú regreses a buscar a tu pueblo. Despídenos con tu bendición y tráenos el día de mañana para seguir aprendiendo de tu palabra, porque lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.